Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este tutorial tan esperado. Sé que lo han estado esperando mucho, pero no los puse a esperar demasiado, solo una semanita para poder trabajar la máscara de nuestro príncipe. Vamos a realizarla en este único tutorial, solamente un tutorial. Vamos a trabajar toda esta máscara que ya está puesta aquí sobre nuestro príncipe. El príncipe ya lo trabajamos en la semana anterior. Por aquí arriba te lo dejo como sugerencia en la descripción del video. Picas el nombre y allí te despliega toda la caja de información y aparece el enlace de el príncipe, ¿listo? Del cuerpo base, su chaqueta, su cabello. Todo nuestro príncipe Adam ya lo realizamos. En esta oportunidad solo vamos a trabajar lo que nos resta para poderlo convertir en bestia o al revés, para que bestia se pueda convertir en príncipe, como tú quieras llamarlo. Vamos a realizarlo y vamos a necesitar el mismo hilo café que trabajamos el cabello del príncipe, un café más oscuro, un color crema, un color terracota para hacer pasar como su labio, un blanco para sus dientes y listo. Aquí en la descripción están las cantidades de la máscara, ¿vale? De todo este material, solo de la máscara. También vamos a necesitar relleno, vamos a necesitar estos ojitos de seguridad que son del mismo tamaño con el que trabajamos el príncipe. Y así se ve por detrás, su cabello. Y vamos a realizarlo para que por fin podamos colocarle la máscara a nuestro príncipe. Sé que lo han estado esperando. Es muy esperado este video, yo sé que sí. Vamos a arrancar sin antes, como siempre, pedirte que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones, que comentes, que le des like, que lo compartas. Es un tutorial que sé que a muchas artesanas les encantaría trabajarlo. No nos quedemos con él, solamente nosotras compartámoslo. Recuerda que también el archivo en PDF, el patrón, lo puedes descargar. Aquí en la descripción está el enlace para que lo descargues. Nos vemos por allí también en mi cuenta Raverly, en Facebook, en todas mis redes. Puedes hacerme preguntas por donde se te facilite más. Sin más, arranquemos con este precioso diseño de la máscara. Vamos a dar inicio con nuestra máscara, la base, sobre el cual vamos a trabajar todos los accesorios, por decirlo así, o todos sus detallitos para que sea una máscara de bestia. Primero debemos hacer toda su base, ¿listo? O toda su bolsita, la que vamos a introducir en la cabeza. Lo voy a realizar con el mismo hilo con el que trabajé el cabello de nuestro príncipe Adam, que es un tono café clarito, ¿vale? Es un tono no muy oscuro, sino un café muy lindo. Vamos ahora a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar la ronda número 2. Esta es la base para nuestra bolsita, ¿listo? Vamos a realizar ahora en la ronda 2 aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Toda la bolsita la vamos a realizar en punto bajo y te voy a dar las indicaciones de los patrones que vamos a repetir en cada ronda hasta tener la cantidad de puntos necesaria, la amplitud necesaria para que podamos introducir la cabeza por allí. Así que ya tengo mis 12 puntos, pasamos a la ronda número 3. Te voy a dar las indicaciones de cada una de las rondas. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Ese patrón ya ustedes saben, mis chicas, que lo repetimos toda la ronda, ¿cierto? Ya lo sabemos porque ya trabajamos así también muchas partes del pelo, el cuerpo, la cabeza. Bueno. En la ronda 3 trabajamos un punto, un aumento, lo repetimos hasta finalizar y te van a quedar en total 18 puntos.
En la ronda número 4 vas a trabajar 2 puntos y un aumento como patrón. Lo repites y te quedan 24 puntos. En la ronda número 5 trabajaremos 3 puntos, un aumento. Lo repites y te quedan 30 puntos. En la ronda 6 vas a trabajar 4 puntos, un aumento como patrón repitiéndolo y te quedan 36 puntos. En la ronda número 7 trabajarás 5 puntos, un aumento, repitiendo, te quedarán en total 42 puntos. La ronda 8 vas a hacer 6 puntos, un aumento, repites todo hasta el final y te quedan 48 puntos. En la ronda número 9 vas a hacer 7 puntos, un aumento, como patrón repitiéndolo y al finalizar te quedan 54 puntos. La ronda 10 vas a hacer 8 puntos y un aumento. Cuando repitas todo esto te quedan 60 puntos en total. La ronda 11 va a ser 9 puntos y un aumento como patrón repitiéndolo te quedarán 66 puntos. Así se ve, mis chicas, la pieza hasta la ronda que les acabo de indicar. ¿Listo? Ya tejí hasta esa ronda y ahora vamos a comenzar a tejer rondas sin aumentos. Solamente tejiendo la misma cantidad de puntos que tenemos en esta última, vamos a ir tejiendo hasta llegar al largo deseado. Ya te indico cuántas rondas vamos a tejer. Vas a trabajar desde la ronda número 12 hasta la ronda 32. En total vas a trabajar 21 rondas de esos mismos 66 puntos, mis chicas. Miren, hasta que les quede una bolsa o una máscara así de este largo que prácticamente llega casi hasta los hombros de nuestro príncipe. Ahora en la ronda 33, cuando ya tengas todas estas rondas, ¿listo? Vamos a tejer unos cajoncitos para poder pasar el cordón y ajustar nuestra máscara al rostro. Así que vamos a tejer en la ronda 33 un punto, luego una cadena, nos saltamos un punto en la base y en el siguiente un punto. Así vamos a hacer esto para poder pasar la tira de ajustar por estos cajoncitos que nos van quedando. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto. Así vamos a tejer toda la ronda. Cuando termines toda esta ronda de cajoncitos, en la ronda 34 vas a tejer una ronda solamente tejiendo punto sobre punto y en la cadena pues introducimos dentro del cajoncito y haremos nuestro punto. Tendremos los mismos 66 puntos tanto en esta ronda contando las cadenas y en la ronda 34 también, que ya es la última. Así se ve ya nuestra bolsa de la máscara terminada. Corté la hebra y la voy a esconder con la aguja lanera, ¿vale? Ya quedó la bolsita. Ahora vamos a realizar el cordón para introducir en los cajoncitos. Vas a realizar en total 90 cadenas al aire, ¿listo? Y cortamos. Yo he dejado solo un cordoncito muy chiquitito, un hilo a cada extremo y tejí las 90 cadenas. Con la ayuda de la aguja vamos a empezar a introducir entre los cajones, pero esto lo voy a hacer yo ya al final, pero quiero mostrarte cómo lo vas a hacer. Lo voy a hacer al final de que ya tengamos toda la máscara con todas las partes cosidas, ¿listo? Ya para finalizar, pero lo vas a hacer así. Vas a ayudarte con la aguja pasando nuestro cordón por cada cajoncito de esa forma, mira, para que nos quede la unión en la parte de atrás, pues cada extremo del cordón, y al finalizar podamos jalar este cordón y que la máscara se ajuste al rostro de nuestro príncipe. Pero lo vamos a hacer al final, ¿listo? Lo vas a hacer así como te lo mostré.
Ya teniendo estas dos piezas terminadas, vamos a pasar a realizar las piezas del rostro, lo que son las cejas, la nariz, los cuernos, las orejas y demás detalles. Vamos a listar los tonos que necesitamos y vamos a arrancar. Comenzaremos por realizar los cuernos, mis chicas. Vamos a tejer los cuernos con un café un poco más oscuro que el que trabajamos para la máscara y para el cabello de nuestro príncipe. Así que he tomado este café que es bastante oscurito y vamos a realizar todas estas piezas que vienen sobre nuestra máscara con la aguja número 3 milímetros. Si no tienes una numeración menor, puedes tejer con la misma, solo trabajar un poco más ajustado. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Cerramos nuestro anillo y en la ronda número 2 voy a cerrar esta ronda. Voy a ajustar. Y en la ronda número 2 vamos a trabajar primero un aumento y luego trabajaremos los 4 puntos restantes. 1, 2, 3 y el último 4 puntos. Cierro esta ronda 2 y en total voy a tener 6 puntos. Vamos por la ronda número 3. Voy a cortar la hebra interna. Por la ronda 3 vamos a trabajar primero un punto. Luego haremos un aumento. Y luego trabajaremos los 4 puntos restantes. 1, 2, 3 y 4. Cerramos la ronda y nos quedan en total 7 puntos. Vamos a trabajar la ronda número 4. En la ronda 4 comenzaremos con un punto, seguido hacemos 2 aumentos, 1 y 2. Luego hacemos 2 puntos, 1, 2. Y por último realizamos una disminución. Al terminar esta ronda te quedan 8 puntos. Pasamos a la ronda número 5. Vamos a comenzar tejiendo 2 puntos, 1 y 2. Luego trabajaremos un aumento y seguimos tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos esta ronda y te van a quedar en total 9 puntos. Pasamos a la ronda 6. En la ronda 6 comenzamos tejiendo 3 puntos, 1, 2 y 3. Luego trabajaremos 2 aumentos, 1 y 2 aumentos. Y terminamos con 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. En total tenemos 11 puntos. Pasamos a la ronda número 7. Vamos a hacer un patrón en esta ronda de 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir toda la ronda. 3 puntos,
un aumento. Y terminamos con 3 puntos. 1, 2 y 3. En total te van a quedar 13 puntos en esta ronda. En la ronda número 8 vamos a repetir el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Volvemos a repetirlo, 4 puntos y un aumento. Y finalizamos la ronda con 3 puntos. 1, 2 y 3. En total tenemos 15 puntos. Pasamos a la ronda 9. En la ronda número 9 trabajaremos el patrón de 2 puntos y un aumento. Y vamos a repetirlo por toda la ronda. 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento, así hasta terminar. Te van a quedar en total 20 puntos. Y en la ronda 10, que es la última ronda, vamos a trabajar esos mismos 20 puntos. Vamos a hacer la ronda 10 trabajando los mismos puntos que tenemos. Y ahí terminaríamos. ¿Listo? En la ronda 10. Vas a dejar una hebrita larga para poder coser a la máscara nuestro cuerno. Recuerda que tienes que hacer 2 cuernos exactamente iguales. Debes hacer otro igual a este y lo vamos a rellenar. Vamos a rellenarlo muy bien y lo vamos a ubicar en la máscara en los laterales. Yo te sugiero que para poder ubicarlos en el lugar, en la máscara, en el lugar adecuado, en el lugar preciso, le coloques la máscara al príncipe y con la máscara puesta ubiques el cuerno en el lugar que deseas. Ya ubicándolo allí, le colocas con alfileres, le pones alfileres, obviamente no enterrándolos en el rostro del príncipe, sino solamente sujetando de la máscara. Y le retiras la máscara con mucho cuidado y ya con los alfileres puestos, pues sabemos en qué lugar vamos a coser nuestros cuernos y las demás partes de la máscara, de su rostro. Aquí por las disminuciones y aumentos que hicimos, la forma es de esta, así como ovaladita. Nos sirve mucho para pues ubicarla como tú quieres, y de frente, de lado, como a ti te parezca mejor. Yo lo voy a ubicar de ladito un poquito para que se vea la curva. Vamos a rellenar y tienes que hacer la otra exactamente igual. ¿Listo? Vamos a pasar con las orejas. Para las orejas vamos a utilizar el mismo tono que trabajamos la máscara. ¿Listo? Yo estoy trabajando ese mismo, el café más clarito. Y vamos a realizar dentro de un anillo mágico, vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a tejer 6 aumentos para tener 12 puntos en total. Si se aumenta un poco la abertura de nuestro anillo mágico, podemos volver a jalar
la hebra para cerrarla, listo, para que no nos quede abierto. Pasamos a la ronda 3, donde vamos a hacer el patrón de un punto y luego un aumento. Repetimos un punto y luego un aumento. Así hasta finalizar toda la ronda. Un punto, un aumento. En total vas a tener 18 puntos. Un punto y un aumento. Luego vamos a trabajar la ronda 4, que es la última ya de nuestra orejita. En esta ronda 4 voy a cerrar un poco la abertura, listo. En esta ronda 4 vamos a trabajar primero 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a hacer aumento, aumento y ahora 2 puntos, 1 y 2. Volvemos a repetir aumento y 2 puntos, 1 y 2. Luego hacemos un aumento y terminamos la ronda tejiendo los 6 puntos que nos restan. Así tenemos en total, cuando termines, 12 puntos. Cuando termines vas a dejar una hebra larguita para coser a nuestra máscara y también para poder unir esta pieza. Donde terminamos vamos a cerrar un poquito, hacer una costura aquí cerradita y poder colocar nuestra orejita de esta forma justo debajo de nuestros cuernos, así. Vamos a realizar otra exactamente igual a esta. Necesitamos la del otro lado, así que vas a tejerla exactamente igual. Vamos a pasar a realizar las cejas y ve alistando los ojitos de seguridad. Los ojitos de seguridad puede ser, si no tienes completamente planos, puedes hacer como yo hice, porque la idea es que el tornillo del ojito no traspase la máscara y sea impedimento o obstáculo para colocarla y quitarla, ya que ese tornillito por dentro nos va a estar incomodando de pronto al quitar y al poner en el cabello de nuestro príncipe o en el rostro que tejimos. Entonces vamos a, si no tienes completamente planos, puedes hacer como yo le quité el tornillo a los ojitos de seguridad para que me quedaran planos y poder pegarlos. Los voy a pegar con silicón, con pegamento, con silicona caliente. Bueno, ya lo podemos pegar con cualquier material. Yo hice esto con un cuchillo o con un bisturí, le rebanamos todo el tornillito y lo pegamos, listo, para que por dentro no nos quede nada. Ve alistando esos ojitos, pueden ser del mismo tamaño del que utilizamos para nuestro príncipe, son de 10 milímetros en mi caso. Vamos a hacer las cejas las vamos a hacer con un tono más claro, un tono crema. Para las cejas en este tono cremita vamos a realizar en total 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a realizar desde la segunda cadena, empezamos tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Nos quedaría una última cadena y allí vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Luego en las siguientes cadenas trabajaremos 3 puntos por la parte de abajo. 1, 2
y 3. Y en la última cadena trabajaremos un aumento. En total vamos a tener 12 puntos. No vamos a cerrar la ronda con punto deslizado y subir con una cadena como siempre lo hacemos, no lo vamos a hacer, sino que vamos a comenzar de una vez a trabajar la ronda 2 en el primer punto. Vamos a comenzar haciendo un aumento allí. Luego de ese aumento trabajaremos 3 puntos. 1, 2, 3. Y vamos a hacer ahora 2 aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Aquí terminamos la ceja. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a cortar la hebra larguita para coser, ya sabes, nuestra máscara. Así queda nuestra primera ceja. Vamos a hacer otra exactamente igual a esta. Recuerda que debemos tener 2 cejas. Vamos a hacer la otra y vamos ahora a realizar la parte de la nariz, hocico y lo que nos resta. Pasaremos a realizar la nariz. La nariz la vamos a realizar con el café más oscuro con el que realizamos los cuernos. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos. Cerramos el anillo y en la ronda número 2 vamos a tejer aumento en todos los 6 puntos. Ya sabes que tendremos 12 puntos. Estoy tejiendo mi tercer aumento. Cuarto aumento, aumento número 5 y mi último aumento número 6. Cierro un poco más el anillo mágico y vamos a pasar a la ronda número 3, donde voy a tejer un aumento, luego 3 puntos, luego otro aumento, seguido de 3 puntos, otro aumento y termino con 3 puntos. Vamos a tener en total 15 puntos y si te fijas vamos a tener una forma un poco triangular ya que hicimos los aumentos en esos lugares y así es como debemos colocarla y hacer la costura, ¿listo? Ubicándola con alfileres dándole la forma. Vamos ahora a realizar la ronda número 4 tomando solo la hebra trasera de los puntos y tejiendo estos mismos 15 puntos que tenemos en este momento. Cuando la coloquemos en la máscara vamos a colocar los alfileres justo donde están ubicados los aumentos dándole la forma un poco triangular, ¿ok? Al momento de coser. Vamos a rellenar esta pequeña pieza también al momento de coserla. Al terminar te van a quedar 15 puntos y vas a dejar una hebrita larga de hilo café para poder coser la parte café a nuestra máscara. Vamos a enhebrar el hilo color crema con el que trabajamos las cejas en el punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto número 6, desde donde dejamos la hebra para coser.
y vamos a realizar tomando solo la hebra delantera de los puntos, vamos a realizar 5 puntos. Y vamos a, cuando tengan los 5 puntos, subir con una cadena y girar el trabajo. Y vamos a trabajar en la ronda 2 de este color crema. Vamos a hacer primero un aumento, luego trabajamos 1, 2, 3 puntos y luego al finalizar hacemos un aumento. Ahí en total tendremos 7 puntos. Subimos con una cadena, giramos, vamos a saltarnos un punto al inicio, luego hacemos una disminución triple, que es pues tomando hebra de 3 puntos siguientes, pasándola por cada uno de ellos y haciendo el punto. Y al final nos saltamos un punto y tejemos en el último. Listo, mis chicas, acá vamos a tener en total 3 puntos. Y ya para finalizar la última fila, que va a ser la fila número 8, pues contando desde el inicio que hicimos la nariz, ¿no? Vamos a trabajar disminución triple también en este último punto. Vamos a hacer tomando la hebra delantera, como hicimos anteriormente, por 3 puntos y la sacamos por cada uno de ellos. Así nos queda una punta y vamos a hacer un punto deslizado. En el punto central hacemos una cadena y dejamos una hebrita larga para poder coser esa pieza de color crema a nuestra máscara. Nos va a quedar así. Esta pieza vamos a rellenar solamente la nariz de color café y esta pieza no la vamos a rellenar, la de color crema no. Vamos a ubicarlo de esta manera justo en medio de los ojos, esta pieza que es como el hocico en medio de los ojos. Para la parte del labio, antes de iniciar la barba, vamos a utilizar un tono de hilo. En mi caso estoy usando un terracota, pero puedes usar un rosa o un color pastel que nos simule un poquito el labio de abajo, y vamos a realizar desde la segunda cadena punto bajo, 1, 2, realizas 10 cadenas al aire y desde la segunda comienzas a trabajar hasta llegar hasta la última. Aquí realizamos, me falta un punto. Vas a tejer 3, 6, 7, 8 puntos y nos queda uno pendiente por trabajar y aquí vamos a realizar un aumento triple. 1, 2 y 3. Giramos y por la parte de abajo vamos a empezar a trabajar los 7 puntos. 1, voy a ir escondiendo la hebra, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el último punto realizaremos un aumento. En esta ronda te van a quedar en total 20 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 2. Voy a cortar esta hebra interna. Vamos a trabajar la ronda 2 realizando primero un aumento. Y luego vamos a trabajar todos los puntos hasta llegar a los 3 aumentos o los 3 puntos que hicimos en la esquina. En total vamos a tejer 6, 7 puntos. Y luego de estos 7 puntos vamos a tejer 3 aumentos. 1, 2 y 3.
Luego trabajaremos los puntos por la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a trabajar terminando 2 aumentos. 1 y 2. Al terminar esa segunda ronda, vas a cortar la hebra y la vas a enhebrar en la aguja lanera. Vamos a doblar la pieza de esta forma y vamos a empezar a coser para cerrarla. ¿Listo, mis chicas? Vamos a cerrarla tomando solo la hebra trasera de los puntos para que la hebra delantera nos sirva para trabajar ahorita la barba enhebrando el hilo color crema. Voy a hacerlo tomando solo, pasando de un lado a otro, solo la hebra interna, las hebras internas, y las hebras externas las vamos a dejar para, como les digo, enhebrar ahorita el tono crema. Voy a hacerlo así, cerrando hasta llegar a este extremo, hago un nudito y pierdo la hebra. Cuando ya tengas la pieza cosida, vas a enhebrar el hilo color crema dejando 2 puntos en cada extremo. O sea, de este lado dejé 2 puntos y allí enhebré. Y vamos a trabajar puntos bajos hasta llegar a este extremo dejando la misma distancia que dejamos al inicio. Yo voy a trabajar 8 puntos. Recuerda que vamos a estar trabajando tomando la hebra delantera, la que hemos dejado cuando cosimos. 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Trabajé 8 puntos. Voy a trabajar un punto que va a ser el punto lateral y lo voy a hacer tomando las 2 hebras internas, un punto. Giro y voy a trabajar ahora por las hebras del otro lado, por las hebras de la parte de atrás, también las hebras delanteras. Igualmente voy a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igualmente voy a hacer un punto en el lateral tomando las hebras internas. 1. Y así termino la primera ronda de nuestra barba. Esta barba va a llevar un poquito de relleno si lo deseas. Si no, la puedes dejar sin rellenar. Mira, se ve así. Ya hicimos como la base para poder trabajar sobre ella. Vamos ahora por la ronda número 2. Tenemos en total 18 puntos. Pasamos a la ronda 4. Esta es la ronda número 4 si las enumeramos desde la parte del labio, ¿no? Desde donde trabajamos el labio. Vamos ahora en la ronda 4 a trabajar un patrón de 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Vamos a repetir este patrón por toda la ronda hasta que la terminemos y nos van a quedar en total 24 puntos. Terminada esa ronda, trabajaremos desde la ronda 5 en adelante. Vamos a trabajar esa misma cantidad de puntos, 24 puntos. Ya les indico cuántas rondas van a trabajar. Trabajamos 2 rondas, las 5 y las 6, ¿listo? Luego de que tengas esas 2 rondas de 24 puntos, vamos a hacer una ronda de disminuciones tejiendo 2 puntos y una disminución. Y volveremos a tener 18 puntos en total, porque vamos a repetir ese patrón por toda la ronda, 2 puntos y una disminución. Terminada esa ronda, vamos a volver en la ronda 8 a realizar disminuciones. Trabajaremos un punto
y una disminución como patrón. Un punto y una disminución. Repitiendo esto te van a quedar en total 12 puntos. Puedes ir rellenando si vas a rellenar la barba o la vas a dejar sin relleno. Seguido de esto trabajaremos la ronda número 9 realizando primero 3 puntos, 1, 2, 3 y luego 3 disminuciones seguidas. 1, 2, nos falta una y 3. Y terminamos la ronda tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3. En total tendremos 9 puntos en esta ronda. Vas a ir rellenando. Yo le introduje un poquitito, muy poquito relleno, muy poquito. No lo quiero tan soplado, no lo quiero tan inflado. Continuamos con la ronda 10, que es la última, y vamos a hacer 1, 2 puntos, luego trabajaremos 1 y 2 disminuciones y terminamos la ronda con 3 puntos. 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser dejar la hebra larga, vamos a cortar, dejamos la hebra larguita y con ella vamos a cerrar esta abertura que nos queda aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Vamos a rellenar un poquito si lo deseas y cerramos esa abertura con la aguja lanera. La parte de la barba vamos a coser solamente la parte del labio. Esta parte de arriba es la que vamos a coser a la máscara, la barba no. Esta parte de arriba solo le vamos a dar unas puntaditas en los extremos o en los puntos traseros, sujetándolo a la máscara justo debajo de su nariz y dándole una forma ovalada. ¿Listo? Con las puntas o los extremos hacia arriba. Y vamos a poner los colmillos o los dientes encima de esos extremos. Pero recuerda que sujetando con alfileres es la estrategia y el tricito que nos ayuda a que nos quede la pieza justo en la forma y el lugar que deseamos. Bueno, mis chicas, solo nos faltan 2 piezas más, que son el cabello y los dientes. Vamos a trabajar los dientes con hilo blanco. Es muy fácil, vamos a realizar 2, ¿de acuerdo? Y vamos a tejer, voy a dejar una hebrita larga para poder esconder. Y vamos a tejer 4 cadenas al aire. Yo lo voy a tejer con una aguja 2.5 milímetros para que me queden bien chiquititos. Vamos a tejer 4 cadenas al aire. En la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. En la siguiente cadena haremos un punto bajo y en la última cadena haremos una media vareta o punto bajo alto. Hacemos una cadena y cortamos la hebra larguita para poder coser a la máscara. Nos va a quedar como una especie de triángulo y eso es lo que queremos para que nos quede el diente. Vamos a hacer otro exactamente igual y vamos a coser esta pequeña pieza, la vamos a coser sobre el labio que hicimos ahorita de color terracota, en los extremos de ese labio. Vamos a hacer el cabello. Bueno, mi chica, ya lo último que nos resta y nos falta es trabajar el cabello, que les voy a enseñar a realizar estas tiras de cabello. Van a ir cosidas en medio de los cuernos, iniciando desde allí, y vamos a tejer 41 cadenas al aire. ¿Listo? 41 cadenas al aire. Vamos a trabajar las tiras de cabello en puntada media vareta. Desde la segunda cadena comenzaremos a trabajar las 40 o los 40 puntos media vareta. Así por toda la tira hasta llegar al inicio.
Es muy fácil de trabajar, mis chicas. Simplemente cuando llegamos aquí al final de la cadena, volvemos e iniciamos con 41 cadenas y repetimos lo mismo. Vamos a hacer una de 3 tiras que vamos a ubicar en la parte central de los cuernos y las vamos a llevar hacia atrás. Vamos a hacer 3 tiras de esta forma y cuando tengamos esas 3 tiras cortamos la hebra larguita para poderlas coser a la frente y empezaremos a trabajar nuevamente desde cero 41 cadenas, repitiendo esto hasta que tengamos aproximadamente unas 10 tiras. Vamos a hacer primero 3, cortamos hebra y luego haremos 10 tiras. ¿Listo? Así como estamos realizando esta en puntada media vareta. Así me han quedado las piezas, mis chicas, de cabello. Primero realicé, como les indiqué, miren, 3 tiras y luego realicé 10 tiras. Todas unidas, ¿listo? Terminamos una, inmediatamente comenzamos la otra. Aquí realicé 10. Vamos a ubicar esto con alfileres en la máscara. Voy a colocarle la máscara a nuestro príncipe para que puedas apreciar cómo le ubiqué con cada alfiler cada pieza, ¿vale? Vamos a colocar eso también. La idea es que esta se junte cada extremo de esta forma, así, y nos quede 5 tiras para un lado y 5 para el otro lado, así sobre la máscara. Y estas 3 van a ir encima de estas, mis chicas, acá, en el inicio, en la frente, en medio de los 2 cuernos. Voy a ubicarlas con alfileres, lo mismo voy a ubicar el resto. Te voy a mostrar, ya corté la hebra, recuerda que debes dejar bastante hebra larguita para poder coser, darle unas puntaditas solamente a nuestras tiras de cabello. Yo por aquí tengo ya la máscara colocada en nuestro príncipe. Y lo que te sugeriría es que colocaras la máscara para poder ubicar cada cosa en su lugar con alfileres. Recuerda que las cositas las vamos a ubicar con alfileres, no enterrando hasta el fondo de nuestra cabeza, sino que solamente sujetando los puntos de la máscara para que cuando la quitemos la podamos retirar y no quede prensada junto con la cabeza. Aquí he colocado estos dientecitos sobre el labio que hicimos. No lo vamos a coser a la máscara sino al labio, y de pronto voy a bajar un poquito más el labio. Me quedó como muy arriba ubicado, pero como ustedes lo ubiquen está perfecto. Aquí irían las cejas, los ojitos van justo debajo de las cejas. Los vamos a bordar igual como bordamos los ojos de nuestro príncipe en la cabeza normal, con la lineecita blanca, la lineecita azul y la línea de pestaña negra, como lo hicimos con el príncipe. Igual vamos a hacer el bordado de los ojos. Y aquí ubicamos las orejitas, los cuernos justo en los laterales, la nariz con un poquitito de relleno. Y así queda nuestra máscara. Recuerda que esta parte de la barba no la vamos a coser para poder dejar libre los cajones del final de la máscara y meter el cordón que hicimos al inicio, el de sujetar, el de cerrar. ¿Listo? Eso lo colocamos al final. Vamos a ubicar el cabello con alfileres para que ustedes puedan apreciar cómo lo van a ubicar. Aquí justo en el centro, en el medio de nuestros cuernos, voy a traspasar porque igual lo tengo que retirar para poder coser las otras partes. Se me cayó un alfiler, pero no pasa nada, ahorita lo recogemos. Aquí van y en la parte de atrás va a ir sujetado acá. Aquí va a quedar la unión, como puedes ver. Y vamos a ponerle una puntadita a las tiras, mi chica. Las vamos a estirar muy bien, templarlas muy bien. No tienen que quedar todas juntas, pueden quedar un poco separadas. Igual las otras 5 del otro lado. Y la idea es que aquí atrás todas las tiras las vamos a juntar con cadenas de hilo azul, como hicimos con el príncipe, el cabello que le colocamos al príncipe. Igual, mis chicas, vamos a hacer una tira de cadenas de hilo azul como hicimos, mira, aquí tengo esta, como hicimos la de la máscara para sujetar. Simplemente tira de cadenas y vamos a enrollarla
a enrollarla aquí para sujetar todo su cabello acá atrás con esa tira de cadenitas azules. Y va a quedar como esa coletita, ¿vale? Aquí encima de esto vamos a poner las tres, mira, las tres que tejimos separadas, justo salientes de aquí, de la parte de la frente. Se va a ver espectacular. Yo sé que ya está tomando forma la bestia. Se está viendo súper J, súper J. Aquí tenemos estas tres tiras que las vamos a pasar hacia atrás y también sujetando con la coleta todas las tiras acá en la parte de atrás. Se ve precioso, mis chicas, precioso. Vamos a coser todo esto. Esto nos toma tiempo, pero lo vamos a hacer con mucha calma, muy despacio, muy pacientemente, con mucho amor. Cada postura, cada puntada, cada costura, muy pacientemente, obviamente retirándolo de la cabeza para no afectar la cabeza. Pero ya está todo sujetado, ya está todo tejido. Voy a hacerlo, mis chicas, y ya les muestro el resultado final y con algunos adicionales finales, detallitos que siempre les cuento al finalizar del video. Mis chicas y mis chicos, qué felicidad en verdad de haber terminado ya esta máscara tan maravillosa. Yo sé que te quedó súper linda, súper espectacular. Y aquí les quiero mostrar unos cuantos detallitos. Ya les había dicho que los ojitos, el bordado de sus ojitos, se realiza igual que el de nuestro príncipe. En la descripción del video te dejé el enlace del videito TikTok donde te lo dejé guardado para que vayas y lo cheques si crees necesario para realizarlo. Si no, simplemente repite lo mismo que hicimos con el de nuestro príncipe, el cuerpo base. Colocamos todo lo que les había comentado, sus dientecitos, su barba, su naricita, su hocico, sus cejas y su cabello. Quiero mostrarles las tres tiras en medio de los dos cuernitos y por la parte de atrás tiritas de cabello amarradas con unas cuantas cadenetas de hilo azul. Lo realicé con el mismo hilo azul de su chaqueta. Y realicé 30 cadenas justamente y con ellas me bastó para hacerle un lacito, un nudito amarrando todas sus tiras de cabello. Y debajo, sin tocar y sin molestar, dejamos libre la parte del cordón y de sus cajoncitos, ¿vale? Para poder colocar con facilidad a nuestro príncipe. Vamos a colocársela. Voy a abrir bien estiradito el cordón, que nos quede bien abierto. Bien abierto, cogemos a nuestro príncipe y le colocamos acomodando obviamente su melena, bajando su máscara de esta forma y perfectamente queda ya con su máscara de bestia. Solo nos resta jalar las cuerditas de cadenas de acá atrás y listo, mis chicas. Queda nuestro príncipe convertido en bestia o como quieras. Bestia, quitándole la máscara, convertido en príncipe. Sé que te ha encantado tejer este diseño conmigo. A mí también me ha encantado tejer este personaje. Ha sido de mis favoritos, en verdad. Se le puede quitar también su saquito. No, mejor dicho, espero que me etiquetes en el diseño cuando lo termines, que lo subas a Facebook, a Instagram y me etiquetes allí para poder ver tu diseño terminado con este patrón. Te agradezco que me hayas escogido para poder tejer juntas. Ha sido todo un placer y una aventura que seguramente te ha encantado igual que a mí. Espero que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones. Bueno, todo lo que puedas para ayudarme a crecer en el canal, te lo agradecería mil veces. Nos vemos en un siguiente tutorial, mis chicas. Que disfruten este diseño al máximo. Escríbeme en los comentarios qué otro quieres que trabajemos. Nos vemos hasta la próxima, mis chicas. Bye, bye.